Buenas noches. Si estás aquí, tal vez te cuesta dormir cuando el mundo baja el volumen. Quizás buscas, como nosotros, un lugar donde las palabras no tengan prisa. Aquí, la literatura se quita el disfraz. El arte en bata vuelve a ser creación artística, sin tecnicismos ni protocolos. Y la cultura, cansada de los focos, simplemente habla. No traemos respuestas, solo preguntas que suenan mejor a esta hora. Ideas sin dueño, silencios que también dicen, y una pizca de ironía para no tomarnos demasiado en serio. Sí, para ti que escuchas con corbata, o con calcetines desparejados, casual o formal. Esto es No hay dos sin tres, donde las cosas importantes se escuchan bajito. Desde Madrid, Yolanda de las Heras, y en San Joan d'Espí, Manuel Bosch. Empezamos. Bienvenidas a un nuevo viernes y a un nuevo programa de No hay dos sin tres. ¿Qué tal, Yolanda, por los madriles? Bien, ya solecito. Bueno, ahora no, claro, por la mañana. Por la mañana, claro. Carmen, ¿qué tal en la parte técnica? ¿Controlado o tenemos espíritus? Tenemos espíritus esta noche, te lo digo yo, ¿eh? Bueno, esperemos que no. Unos espíritus muy extraños, también te lo digo. Yolanda, te veo muy guapa, ¿eh? Sí, te sienta bien, ¿eh? Los extraterrestres, ¿andan terrestres sí en tu casa ahí o no? Bueno, no adelantemos. No, en mi casa de momento no hay ni terrestres. No hay terrestres. Es que ya sabes cómo me he levantado esta mañana mal y esta noche acabaré peor. Te lo digo para que lo sepas. Bueno, pues, ¿dónde vamos a irnos? Venga, hoy vamos a hablar de la verdad sobre los alienígenas. Y lo digo así, sin ironía. No soy de los que ven una luz y dicen ¡una nave! Pero tampoco soy de los que ven una luz y dicen un dron. Estoy en ese punto intermedio donde uno piensa, ¿y si? Ese y sí es un lugar precioso. Es un lugar donde no hay certezas, pero tampoco hay cinismo. Un lugar donde uno puede mirar el cielo sin sentirse ridículo. Un lugar donde la imaginación no es una huida, sino una forma de respirar. Manuel, te veo venir. Cuando empiezas con ese tonito, es que ya estás medio convencido de algo, ¿a que sí? No, tranquila. No, ¿qué va? No estoy convencido de nada. Solo digo que si hubiera algo ahí fuera, no me disgustaría. De hecho, me tranquilizaría un poco el pensar que no somos la única rareza del universo. Tiene algo de alivio, ¿no? Pues yo ya te lo digo, no me creo nada. Bueno, que si vienen, que llamen al timbre primero, porque aquí hay mala costumbre de entrar sin llamar. Esa soy yo. Así que lo dices tanto, por mí, ¿no? Lo dices por mí. No, lo digo por esas cosas. Mientras tanto, ciencia ficción. Y por eso me encanta este tema, porque creo algunas cosas con sus matices. Y tú quieres que no crea nadie, ni nada, Yolanda. Y entre las dos cosas, Carmen está aquí intentando que no nos matemos. Bueno, intento que no os vayáis a los extremos, que ya os conozco, tanto a ti como a Yolanda. Bueno, pues hoy vamos... Sí, ya. Os veo venir a los dos, ¿eh? Pues hoy vamos a intentar no matarnos. Solo mirar el cielo y ver qué pasa dentro de nosotros cuando lo hacemos, cuando miramos al cielo. Desde siempre hemos imaginado otros que saben más, que ven más, que entienden más. Antes eran dioses, sombras, monstruos, ahora alienígenas. Y yo no sé si existen o no, pero sí sé que la idea nos sostiene, nos da un poco de aire, porque pensar que estamos solos en el universo es un poco claustrofóbico. Es como estar en una habitación enorme pero sin puertas. Y uno piensa, ¿de verdad somos los únicos que hemos llegado hasta aquí? ¿Los únicos que sentimos, que dudamos, que soñamos? A mí me cuesta creerlo, no por romanticismo, sino por estadística emocional. ¿Estadística emocional? Eso te lo acabas de inventar, ¿eh, Manuel? Pues sí, pero funciona. La estadística emocional dice que... Ahí va. Si algo nos da miedo, lo llenamos de compañía. Aunque sea imaginaria, aunque sea improbable, aunque sea verde y tenga antenas.
Sí, claro, en vez de admitir que no entendemos nada, pues nada, marcianos, muy prácticos, sí. Pero vamos, que yo no he visto ni luces, ni sombras, ni nada, creo. Y mira que he salido de noche. Sí, sí, y yo doy fe de ello, ¿eh? De luz Mira, nocturna. sois las dos, de verdad, ya. Pero Mujeres. tampoco habéis visto Australia y existe. Bueno, eso de que no he ido a Australia. Eso bueno, digo yo, aparte, que lo da muy por eso digo hecho, yo, ¿eh? pero Eso digo bueno, yo, vamos a este dejarlo. hombre, madre No mía. empecemos, no empecemos. Aquí he sido mala, sí he sido mala. Pero además de que haya estado o no, que la verdad no he estado, hay fotos en HD, pero de los alienígenas, pues no. Ya seguimos. Bueno, quizá no quieren que los veamos. Quizá somos nosotros los que no estamos preparados. O quizá no se trata de verlos. Quizá se trata de necesitarlos, de tener un otro que nos permita pensar cosas que solo nosotros no nos atrevemos. Eso sí te lo compro. A veces necesitamos inventar un interlocutor para poder escucharnos. Exacto. Los alienígenas son un espejo que ponemos lejos para no vernos demasiado cerca. Pues yo prefiero un espejo normal que al menos refleja lo que hay. Y eso es lo que te hace falta, un poco de misterio. Ya a ti te sobra. Hoy el mito extraterrestre funciona como un ritual moderno. No hace falta templo. Basta un vídeo borroso y un comentario en mayúsculas. Y allí empieza la liturgia. Uno afirma, otro cree, otro duda, otro necesita creer más fuerte. Es fascinante. Es como ver cómo se construye una religión en directo, pero sin santos, sin dogma, sin milagros, solo con píxeles y ganas. Es como una misa, pero con peor iluminación, claro. Y con más efectos especiales, Carmen. Pero lo interesante no es la nave, es la necesidad de creer que hay algo más grande que nosotros. Algo que nos mira, que nos acompaña, que nos da un sentido, aunque sea inventado, aunque sea improbable, aunque sea un reflejo en una ventana. Yolanda, esa ventana. Ciérrala. Está mirando, sí. Claro, algo más grande, pero siempre grabado con un Nokia del 2004. Si de verdad vinieran estos seres, ¿no crees que vendrían con un poquito más de tecnología, un poquito mejor? O quizá, vuelvo a insistir, no quieren que los veamos. Quizá somos nosotros los que no estamos preparados. Quizá el misterio necesita mala calidad para sobrevivir. Mira, pues que se compren un trípode. Lo que Manuel quiere decir es que el mito une, da sentido y nos hace sentir parte de algo que no vemos. Exacto. No hablamos de ciencia, hablamos de comunidad, de pertenencia, de identidad, de sentir que hay algo más grande que nosotros, aunque sea verde y tenga tentáculos. Si tiene tentáculos, yo me voy. Yo me lo como con pulpo. No, Ya te digo. yo me voy con Yolanda, tranquila, te acompaño y nos vamos. Pero mientras no los veamos, déjame soñar un poco. Déjame tener ese easy, ese espacio donde la imaginación no es una fuga, sino un puente. Bien, cuando decimos alienígenas, en realidad estamos diciendo lo que no entiendo de mí, lo que me asusta, lo que deseo, lo que no sé nombrar. Lo extraterrestre es una metáfora de nuestras zonas oscuras, de lo que sentimos como ajeno dentro de nosotros mismos. Por eso inventamos visitantes, para no visitarnos. O sea, que lo alienígena somos nosotros. Exacto, Exacto. esto es. Lo verdaderamente extraterrestre es esa parte nuestra que evitamos mirar, esa emoción que no sabemos explicar, ese miedo que no sabemos de dónde viene, ese deseo que no sabemos hacia dónde apunta. Eso sí, que es alienígena. Eso sí, que parece de otro planeta. Bueno, a mí lo que me da miedo no es que haya vida afuera, es que haya vida dentro de lo que no entendemos. Y eso sí que es raro. Pero vamos, que marcianos, la verdad, hasta que no me saluden, nada. Y permíteme aquí, fuera de guión, que me acuerde de un chiste de Mafalda que decía: lo sorprendente
No es que haya vida afuera, lo sorprendente es que haya vida en este, tal y como estamos ahora mismo. Y creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿eh? Sí, sí. Lo que nos da miedo no es el cielo, somos nosotros. Somos el infierno. Efectivamente. A veces pienso que mirar el cielo es una forma de confesión. No una confesión religiosa, ni científica, ni siquiera filosófica. Es otra cosa. Es como admitir, en silencio, que no lo sabemos todo, que no lo controlamos, que hay preguntas que no caben en una frase, ni en un libro, ni en una vida. Y cuando levanto la cabeza y veo ese negro enorme, lleno de puntos que quizá ya no existen, me pasa algo raro. No es miedo, no es esperanza. Es una especie de humildad luminosa, como si el universo me dijera, tranquilo, no hace falta que entiendas, basta con que mires. Y yo miro, y en ese gesto tan simple, tan antiguo, tan humano, siento que no estoy del todo solo. No porque haya alguien ahí fuera, sino porque hay algo dentro que despierta, algo que quiere creer, pero sin perder el suelo, algo que quiere imaginar, pero sin dejar de pensar, algo que quiere abrir una puerta, aunque no sepa dónde lleva. Y quizá eso es lo más extraterrestre que tenemos, esa capacidad de mirar lo desconocido sin huir, de acercarnos a lo que no entendemos con una mezcla de miedo y ternura. Es decir, y sí, sin vergüenza. A veces pienso que si algún día encontramos vida fuera, no será una sorpresa. La sorpresa será descubrir lo que esa vida nos revela de nosotros mismos. Lo que acabas de decir es justo lo que a veces olvidamos, que no pasa nada por no saber, que no pasa nada por mirar sin entender, que la duda también puede ser un lugar donde quedarse un momentito, ¿no te parece, Yolanda? Sí, realmente está muy bien lo que nos has dicho y además casi me convences, pero es que todavía sigo sin creerme nada hasta que yo los vea aquí y me saluden. Eso no cambia. Pero tengo que admitir que, como te digo, cuando hablas así, Manuel, una casi entiende por qué a la gente le gusta mirar al cielo. No por los marcianos, sino por lo que se mueve dentro. Quizá por eso seguimos mirando. No para encontrar respuestas, sino para recordar que todavía somos capaces de hacer preguntas. Preguntas que nos abren, que nos mueven, que nos acompañan. Preguntas que nos recuerdan que seguimos vivos. Y que seguimos juntos en esto. Y sin marcianos, al menos de momento. Sí, al menos de momento. El cielo siempre guarda un poco de silencio para quien se atreve a escucharlo. Pues a mí me queda claro lo que estáis diciendo. Cierto. Es que algo pudiera haber de verdad. A ver, tampoco voy a ser yo tan negacionista, también de pura imaginación, cuando hablamos de alienígenas. Estamos solos, nos visitan, pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la ciencia? Ah. Y también lo que necesitamos es creer, que eso dice mucho, ¿no es así? Sí, a ver, como yo digo, tampoco es que sea escéptica, ¿no? Empecemos pues por lo más popular. La idea de que los alienígenas ya han venido a la Tierra. Según las encuestas, un 40% de las personas cree que el gobierno, atención, bueno, ya del gobierno se cree todo, pero además de todo lo que hace o no hace, oculta información sobre contacto extraterrestre. Y el número crece cada año. Si ocultaran algo, tampoco lo dirían. Eso alimenta el misterio. Entre vídeos borrosos, testimonios extraños y series de televisión, cualquiera pensaría que estamos rodeados de ovnis.
Pero ¿cuándo de esto es evidencia real y cuánto es ilusión colectiva? ¿Hay vida fuera de la Tierra? No tenemos pruebas directas, pero hay razones para pensar que la vida podría existir en otros lugares del universo. Bueno, aún así hay casos que permanecen con el misterio, como ese famoso incidente de Roswell en 1947, o unos avistamientos de los pilotos militares que describen objetos sin explicación clara. Puede ser tecnología desconocida, fenómenos auténticos raros, o simplemente algo que evidentemente no hemos logrado clasificar. Pero una cosa es misterio y otra es salto mortal sin red. Arte extra, y mitos extraterrestres, como desmontar mitos sin quitarle la magia al pasado. Yolanda, ¿cómo se hace eso? A ver, bueno, hoy me voy a centrar en el arte terrestre, pero que dicen creado por vida extraterrestre. A ver, vosotros sabéis que hay unas construcciones bastante enigmáticas del pasado, que nos plantean incógnitas. Yo, como he estudiado arte, quiero invitaros a mirar al pasado con respeto y curiosidad, porque ¿qué es lo que más se escucha, no? El tema de las pirámides, los moais o también las líneas de Nazca, que fueran seres de otro mundo los que la crearon. Pero ¿acaso no sería también más sorprendente aceptar que fueron obras humanas? Yolanda, suena interesante, porque ¿necesitamos alienígenas para explicar lo que hicieron nuestros antepasados? A ver, las teorías de alienígenas nacen más por misterio y desconocimiento que por evidencia real. ¿Qué pasa? Tenemos un tema con el eurocentrismo, o sea, subestimamos a las civilizaciones antiguas, pero tenían estas ya unas técnicas impresionantes. Todo lo que vemos en sus monumentos es 100% ingenio humano, y eso aún más increíble. Pero vamos a contarlos un poco más en profundidad. ¿Las pirámides, ingeniería humana? Pero hay un famoso mito sobre el que yo he leído y curioseado un poquito, y que le doy algo de veracidad, cuando se dice que las pirámides posiblemente las construyeron extraterrestres, sino como explica semejante obra de ingeniería. Ciertamente un mito muy extendido y completamente infundado. Las pirámides son un testimonio del poder organizativo, técnico y simbólico del Antiguo Egipto. Por eso creo que no necesitamos seres del espacio, pues entre otras cosas hay registro de trabajadores, lista de raciones, nombres de cuadrillas. Espera, porque me estás dando la razón, ¿no? No, espera, que luego termino. Sí. Existen evidencias de rampas, herramientas y técnicas de corte de piedra. Además, conocemos las motivaciones religiosas y políticas detrás de estos monumentos. Arqueólogos, historiadores, matemáticos e ingenieros llevan décadas explicando estas construcciones con datos reales. Y lo curioso es que la explicación suele ser mucho más fascinante que el mito. Sí, claro, porque a mucha gente les sorprende que los egipcios tuvieran tantos conocimientos y pudieran llevar a cabo estas construcciones, pero como tú dices, ya tenían estos conocimientos. Porque también hemos heredado la idea equivocada de que los antiguos eran ingenuos, pero dominaban ya la geometría, observaban los ciclos del sol y las estrellas y eran capaces de organizar a miles de trabajadores de forma eficiente. Ya, Yolanda, tú siempre descartas lo misterioso demasiado rápido. Déjame un resquicio. Bueno, un resquicio sí, pero no un agujero negro, Manuel, que ya te veo. Sí, pero a mucha gente le sorprende que los egipcios tuvieran tantos conocimientos y pudieran llevar a cabo estas construcciones. Y aquí es donde te he dicho, Yolanda, que espera, que ahora viene lo bueno. Claro, como digo, dominaban la geometría, observaban los ciclos del sol, porque sobre todo lo misterioso vende. ¿Y por qué es más fácil asumir intervención, digamos, divina, extraña, que reconocer la sofisticación, es que tan sofisticada es la palabra que no la sé decir, de una civilización milenaria? Y porque, seamos sinceros, esto de los alienígenas es una teoría que engancha. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros levantando pirámides, coincidencias matemáticas, alineaciones con estrellas y bloques de piedra enorme que supuestamente el ser humano no podía mover.
Las teorías sobre extraterrestres constructores no nacieron en excavaciones arqueológicas, sino en librerías. Autores sin formación científica comenzaron a publicar a diestro y siniestro libros repletos de especulaciones, que si civilizaciones perdidas, que si la presencia del cosmos, que si conocimientos imposibles. Sí, pero es que tantas coincidencias algo sugieren, ¿no? No digo que fueran naves, pero algo... Lo que sugieren es que la humanidad es más creativa de lo que pensábamos. Eso sí. Imposible de demostrar, pero muy fáciles de vender. Y por cierto, ¿por qué tantas culturas inventaron pirámides? Vamos, ¿cómo es posible que egipcios y mesoamericanos, tan lejos entre sí, construyeran pirámides? Yo creo que podía ser una señal de influencia extraterrestre. Para nada. La pirámide es una forma geométrica muy común y muy estable. Es básicamente la mejor manera de hacer un edificio muy alto, con herramientas simples y mucha piedra. O sea, una gran base, pim, pim, pim. Si levantas peso con una tecnología limitada, es lógico que acabes creando una estructura que sean más anchas abajo y más estrechas arriba. Y, atención, las pirámides egipcias y las mesoamericanas son muy distintas. Aunque parezcan lo mismo, no sirven para lo mismo, no se construyen igual, no tienen los mismos ángulos ni los mismos materiales. A ver si es que unas venían de un planeta y otras de otro, pero yo creo que no. Yo creo que cada uno tenía su propia idiosincrasia. Pero a nuestros ojos occidentales y contemporáneos pueden parecer similares. Pero las pirámides egipcias apuntan al cielo como tumbas faraónicas, mientras que las mesoamericanas son escalonadas y vivas, llenas de templos cada una y rituales. Vamos a ver, Yolanda, ¿me puedes explicar cómo subían unas piedras enormes que pesaban cantidad de toneladas hasta la cumbre? Pues a ver. Los moais. Bueno, pero esto es otra cosa. Espérate, que te has adelantado. Me he adelantado, yo me adelanto siempre. Ya es que me has hecho una pregunta que aquí me has quedado un poco, pero yo lo sé, la sé. Ellos tenían sus poleas, tenían sus formas de rampas. Ellos ya tenían una estructura, y tú deberías saberlo mejor, arquitectónica, que ya les permitía hacer esto. Es que no tardaban un día, ni 2, ni 7. A lo mejor para hacer una pirámide se tiraban 200 años. No había nacido todavía el tatarabuelo de Ramsés II, que ya estaban pensando en hacerle al tataranieto su pequeña o gran pirámide. O sea, es que esto no era de hoy para mañana, que es que esto es lo que parece. Las catedrales entonces... No. Entonces... Una base bastante científica y una base bastante... tenían muchos conocimientos. Lo que pasa es que, bueno, todo esto se ha ido quedando ahí en el olvido, ¿no? O en decir, ¡buah! Nosotros los europeos somos los mejores. Estos eran unos tontos. No. O unos ignorantes. No, pero aún sigue sin responderme. ¿A base de empujar subían las...? Hombre, no, ¿cómo no vas a escoger a un señor y va a venir ahí como... No es igual, 200. Tú coge una masa de piedra, por ejemplo, de 2 toneladas y empieza a empujar por 100 personas. Es que no serían 100, es que serían 1000. Bueno, por eso es igual, pero no es en plano recto, sino en inclinación para arriba. Bueno, yo qué sé, decía... ¿Quién era quien decía? A ver, ¿quién era quien decía? A ver, esto me voy a matar, Manuel. ¿Quién decía, dame un punto de apoyo y mover el mundo? Era un filósofo, ahora mismo no me acuerdo. Sí, pero menudo... Pues este. Sí. Pues estos tenían su punto de apoyo en la pirámide, en la piedra, y la subían para arriba. Punto. Bueno, a mí me estáis liando. A mí me estáis liando aquí entre los dos. ¿Por qué no pasamos a lo otro que ahí sí que te pillo? Sí. Ahí sí que te pillo. Me lo estuviera inventando. Te acabo de decir que tienen conocimientos de geografía, tienen conocimientos de muchísimas cosas. Tenían conocimientos de todo, pero nadie con esos conocimientos es capaz de hacer ahora una pirámide si no es con grúas o si no es con... Es que habría grúas, sus propias grúas tendrían, bueno, da igual. Y no hay ningún dibujo en los jeroglíficos que se parezca a una grúa, pues no. Bueno, yo no he visto todos. Yo creo, no sé por dónde vais, me he perdido. Me he perdido. Estamos discutiendo sobre Estáis discutiendo y yo os estaba preguntando. Y yo os estaba diciendo, a ver, los moais, la comunidad que movió montañas, estatuas caminantes.
¿Es así o no es así, Manuel? Bueno, va, venga, vamos por los... Mira, ahí están las estatuas caminantes. Y vamos con un poco de música también a juego. A juego, ahí está. Porque aquí... Pero, ¿esta música no es de Far West? No, es de perdona. Caminantes. La música es Uruk Te Rami, Ramipu y Mauri. La música de los Rapa Nui. Ah, vale. Bueno, Claro, de los Rapa sí, Nui, no, de ya, los que ya. hacían Ay, ya no sé Venga, más. venga, Yolanda, otra pregunta para ti. ¿Cómo explicas la increíble concentración y tamaño de los moais Otra. de la isla de Pascua si no es con la intervención de seres de otro planeta? Hay quien dice que no se podían mover sin tecnología alienígena de esos momentos. Bueno, a ver. Vamos a ver. Este sí que es un mito especialmente injusto con el pueblo Rapa Nui. Sabemos exactamente cómo trabajaban la tierra. Perdón, la piedra. Vale. Sí, la Y piedra. la tierra también la trabajaban, claro, para Claro, cosechar. Supongo, porque si no, no podían comer. Ay, Dios mío. Exacto. Tenían sus herramientas de basalto, talleres, canteras completas, porque todo sigue allí, en la isla de Pascua. Se han propuesto varias teorías, claro, incluso el uso de troncos para hacer rodar estas estatuas, e incluso, claro está, la creencia de la ayuda extraterrestre. Sin embargo, parece que el secreto radica en la combinación de un diseño ingenioso y una escultura impecable que permitió a estas estatuas con apariencia humana mantenerse erguidas y mecerse hacia adelante de un lado a otro mientras eran guiadas. O sea, se iban moviendo así, tuc, tuc, que las hacían, las levantaban, tuc, 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 con cuerdas, lo que les llamaban Rapa Nui, porque eran estatuas caminantes, lo que les otorgaba esa capacidad como, digamos, caminar. Bueno, ahí tengo que discutir, ¿eh? Aunque la cogieran con cuerdas, lo que pesaban esas estatuas Pero que, eran ya, de pero gran es que no iban a tonelaje, personas, Para no. mover con cuerdas. Algunas iría a tomar, ¿puedo decir la palabra? Yolanda, Se irían a freír espárragos. sí, no, pero es que Yolanda está desmontando mitos a una velocidad que ni los moáis caminando. Ya te digo. Estoy mirando por allí a ver si la veo a Yolanda porque... No, luego os diré alguna página para que investiguéis, porque veo que os hace falta. Y Sí, somos un poco incultos, sobre todo yo. No, he dicho eso, he dicho para Llámame que ignorante, no me importa. Aprender cada día es algo nuevo para mí. Dice que eres más burro el que quiere decir que lo sabe todo que el que no sabe nada y quiere aprender. Claro. Correcto. Efectivamente, es mejor callarse la boca y que abrir la boca y parecer tonto. Exacto. Que abrir la boca y parecerlo. Bueno, es igual. En fin, que el movimiento era similar a arrastrar un refrigerador en una posición de pie, por cada lado avanzando poco a poco, uno a la vez. Pero los Rapa Nui, claro, esto era más grande que un refrigerador, entonces Claro. fueron más allá. Toneladas. Y tallaron la base de las estatuas y agregaron ciertos ángulos para que fuera una versión mucho mejor para poderla mover. Esto lo explica, no lo explico yo, lo explica Carl Lipo, que es un arqueólogo especializado en Moai y autor principal de un estudio de 2013 sobre cómo eran movidas estas estatuas. Os invito a buscarlo. Carl Lipo. Pero ahora, Yolanda, te voy a hacer un inciso. Mira, Pero que lo siento, me he metido, ahora me meto yo, ni Manuel ni Yolanda. Ahora aquí la parte técnica tiene un problema. A ver, Carlitos, este señor que ha escrito eso, y todos los que escriben, lógicamente, ellos suponen, creen, es su percepción, su pensamiento. Carlitos es arqueólogo, no es un señor que pasaba por ahí. No, pero me refiero que son sus pensamientos. Es lo que ellos creen, ¿vale? Es lo que ellos creen. No, disculpa. Estaba allí Carlitos para ver cómo movían esas piedras. No, no lo sé si estaba. Pero el señor Don Carl Lipo, un arqueólogo, como he dicho, que toda su vida desde que nació hasta que se murió, bueno, igual está vivo, eso no lo sé ahora, estuvo con todo, estaba obsesionado. Hizo un grandísimo estudio. Además señala que esas estatuas caminantes son parte de las tradiciones orales de Rapa Nui. Es decir, ellos, sabéis que todos estos pueblos tienen una tradición oral, porque a lo mejor no había todavía la escritura, pero ya sabían hacer Rapa Nuis de esos. Y existe una palabra que dice neke neke, que en el idioma Rapa Nui, neke neke, se traduce como caminar sin piernas. Claro. Y en esta expresión... Pero se refería a los... historias orales. No deja. Voy a contar las historias orales de los Yolanda, tú sigue, machácanos.
que estamos rebeldes hoy. Ya te digo, sin causa. A ver, di, Manuel, di. No, nada, de caminar No, sin es que, piernas, a ver, es que pero... son historias. Este señor Carlitos, como lo ha llamado, que se llama Sí, Carlitos. Carlitos. pues Yo no, digo Carlitos, porque él digo mi es Carlitos. Bueno, pues Carlitos. Son historias que se han ido contando. Sabéis que esto es tradición oral de padres a hijos, los ancianos, los descendientes de los Rapa Nui recuerdan al responder cuando, como los Moai, fueron trasladados, o sea, las estatuas, a través de grandes distancias, sin ninguna maquinaria. Lo están contando. No en ningún lado dicen, vinieron unos señores del espacio y entonces movieron. No, dicen exactamente. Yo todas creo estas que no se leyendas. movieron. No. Las podemos explicar, no las explica otra vez Carlipo. El Carlito que se fumó un porrillo, Yolanda. Te voy a decir yo más. Mi teoría es que esas piedras estaban ahí y las tallaron. Bueno, yo eso Podría ya, ser. A ver, podría ser, sería más pero lógico. No las tallaron, no Pero- fueron los extraterrestres que le hicieron, no. Pero, ¿con Ellos qué las lo las cortaron? tiraban, las Pues con levantaban. otras 2 piedras que hicieron, venga, chaca. Y empezaron a cortar. Es complicado. A mejor era, a mejor es, Porque es que, a ver, esa la gente piedra- que nos esté oyendo, Yolanda, la gente que nos Yolanda, esté a lo mejor oyendo, esa piedra en no era tan serio, dura, se ha ido endureciendo con pues los no, años. que a lo mejor era caliza. Exacto, claro. Nos va a pensar que estamos aquí contando un cuento. No, y yo no, estoy no. basándome en teorías científicas de arqueólogos y de personas que han pasado su vida estudiando esto. Por Y favor. yo te hablo de una persona ignorante que dice, ¿y por qué? Porque como ya hay muchos. Pues si quiere aprender que vaya a la escuela. Hombre, pues Carlitos, ¿Y por qué un me tengo señor, que creer a espera, todos no sé si ellos? lo veréis. Aquí le saco, pues es un señor que yo creo que está vivo. Es que A no ver. se ve en la tablet. A ver, Ese es A ver, Carlitos, ver, mira. a ver, el Calipo. el Uy, Calipo. chupa muchos calipos, Carlipo. Madre mía, como me oiga, me va a matar. Que es con todo que mi no le he cariño. puesto a Carlipo en el vídeo. Jolín, se me ha olvidado el pobre Carlipo. Cachis. Es que de Bueno, verdad. era una broma, Carlipo, Este pero vuelvo a señor, venga, repetir. vamos a centrarnos, Esto de los porque años me cuesta a mí de creer. Que todo el mundo hable de 69.000 años, 80.000 años. ¿En qué se basan? Hombre, porque ¿sabes qué pasa? Que ¿En nosotros qué se creemos basa? que la vida empieza justo después de Cristo, o de nacimiento o la muerte de Cristo. No, la vida estaba mucho antes. Estas civilizaciones estaban muy avanzadas. Eran Claro. capaces de hacer operaciones de cerebro, trepanación, tenían sus propios cultos. Lo que pasa es que llega el hombre blanco o llega una cosa supuestamente civilizada y arrasa con todo, y no le interesa que esta gente desarrolle todo su potencial, ¿vale? Pues ahí lo Yo dejo. creo que había civilizaciones mucho más. Yo creo que la civilización existía antes que nosotros, hace más de 1.000 millones de años, porque es lo que dicen que supuestamente la Tierra existe. Creo que nosotros hemos reventado el planeta Tierra, el ser humano, el mono sapiens, o como lo que nos queramos llamar, 1 millón de veces. Y seguimos subsistiendo con menos cantidad, lógicamente. Y bueno, y nos creemos todos muy sabios. Pero lo que estamos encontrando y con la rapidez que va la tecnología, yo creo que son hallazgos que se han encontrado de otras civilizaciones que estuvieron antes que nosotros aquí. Pero es que además no existe documentación, ya no digo gráfica porque no había papel ni bolígrafos en ese momento, ¿no? Pero tampoco existen ni jeroglíficos ni mensajes en piedras en los cuales apoyar teorías. O sea, todos son teorías que, Carmen, suenan bien, suenan sensatas. Sí, suenan ¿vale? bien. Pero, Yolanda, otra pregunta. Toma ya. Ya estamos, Yolanda, hoy te machacan. ¿Pero qué me dices de las líneas de Nazca? ¿Eran mensajes Bueno. para extraterrestres? A ver, sí, estas líneas que creo que podréis ver alguna en el vídeo, nada Sí, de eso. se Las ven, líneas se ven. de Nazca, situadas sobre todo al sur de Perú, son un grupo de geoglíficos, que no jeroglíficos, sino Geoglifos. de geoglifos, perdón, Ujú. de origen precolombino, que se encuentran grabados en las arenas desérticas de la región. Los habitantes trazaron estas figuras a gran escala, retirando piedras oscuras para dejar expuesto el suelo claro. Es un proceso simple y perfectamente replicable. A pesar de su espectacularidad, su elaboración era realmente sencilla. La composición geológica del valle en el que se ubican facilita este tipo de arte. El suelo está formado por una base de arena compacta de color claro, cubierta por una serie de piedras pequeñas de color oscuro. Cuando se aparta la capa superficial de la piedra, aflora el suelo y genera un gran contraste entre este y el área que aún está cubierta por el material oscuro. ¿Qué hacen los nazcas? Pues ¿por qué lo hacen?
Pues eso tampoco te puedo decir. Retiran las piedras de grandes áreas, dejan a la vista el suelo arenoso y colocaban las piedras desechadas en el borde de la arena barrida, lo que crea un juego de luces y sombras que aumenta el contraste entre la área clara y la más oscura. Vale, esto está muy bien, perfecto, o sea que entonces no son pistas de aterrizaje. Pues pues tengo una decepción en el cuerpo. Pero ahora, otra pregunta, Yolanda. Joder, perdón. Pregunta y pregunta, Aunque lo que has dicho es cómo las hacían, ¿no? Estas pistas y sacaban piedras, dejaban lo otro, tal y cual. Vale, hasta allí incluso es decir, me lo creo, te lo compro. Pero ¿para qué? Tampoco nadie lo dice, ¿no? Ni tú no lo has dicho. ¿Para qué las hacían? ¿Para qué las hacían? Pues hombre, pues porque en ese momento les parecía que las tenían. Estamos quedando fatal. Se lo estaban pasando bien. Sí, jugaban a 3 en raya. Y aparte en Nazca no hay ninguna montaña tan alta como para decir, no, es que luego se iban arriba de todo de una montaña y lo veían y decían, pues, ¡qué bonito! A ver, ¿para qué se hace, yo qué sé, un diamante? Pues para disfrutarlo. ¿Para qué se hace? Pero ¿cómo van a disfrutar si no lo podían ver? Que esto se tiene que ver desde una altura. Porque tenían montañas. Y además, sí, hombre, pero... para ellos era como un gigantesco templo, al aire libre, con fines ceremoniales y religiosos. O sea, no es que lo hicieran, me aburro y vamos a ponernos aquí a hacer una línea. No, esto para ellos eran unos fines ceremoniales y religiosos. Y sobre todo era un ritual, se enfocaban en rituales para invocar el agua y la fertilidad de una región. O sea, era como para ellos era un ritual. Ellos lo hacían, aunque no lo pudieran ver. Para ellos existía la magia. ¿Quién te dice a ti, Yolanda, disculpa, quién te dice a ti que no lo podían ver? Porque a mí me cuesta de creer, después de ver estos dibujos que estoy viendo... A su nave espacial y lo veían, joder, que no. Bueno, a lo mejor tenían otro tipo de aviones. Y veían, porque ellos ya sabían más o menos el trazo que tenían que seguir. Era una cosa ritual, algo mágico, no de otro planeta, sino en el ser humano siempre ha existido esta creencia de elevarse o esta creencia de que haciendo según qué dibujo, según qué runa, según qué historia, invocas algo o no invocas, incluido los santos. Lo que hay ahora en pantalla... que es un tema circular, que es perfecto circular. Esto, si no está vigilado o organizado por alguien o por algo que está a una cierta altura, es imposible. De conseguir esas medidas. Exacto. Entonces... Pero claro, pero ¿quién te dice a ti que no tenían? Vamos, ¿quién te dice a ti no? Está comprobado que también tenían aquellas rampas en que ellos hacían una especie de torre donde se subían, iban haciéndolo. ¿Por qué? Porque también funcionaban como calendarios astronómicos para ellos, para marcar, sobre todo, los ciclos agrícolas. Bueno. Oye... El propósito de ellas, vamos, es un ritual. Pero Yolanda y Manuel, un segundo. Yo, después de ver todas estas imágenes y verlo todo, yo creo que aquí creemos que somos más listos que el hambre y creo que antes que nosotros hubo una civilización que tenían aviones, helicópteros, tenían de todo, que se destruyeron con la bomba atómica, quedaron 4, los monosapiens quedamos 4 y se volvió otra vez todo. No hemos descubierto nada. Sí, no hemos descubierto nada. Aquí. Bueno, Yolanda, dejamos Nazca. Venga, y ahora nos explicas, a ver si de esta te escapas. Stonehenge. Yo no me escapo de ninguna porque no puedes. Stonehenge. ¿Qué me cuentas? Stonehenge, vamos a ver, Stonehenge, pues ya sabéis todas estas. Esto sí que es mágico y ritual, ¿eh? A ver, también esta asociación entre Stonehenge y los ovnis es un tema recurrente en la ufología, las teorías de la conspiración y la cultura popular, a menudo sugiriendo que el monumento megalítico fue construido por extraterrestres o que funciona como estas balizas de ahora o un lugar otra vez de aterrizaje para visitantes espaciales. Que no. Ya estaban los druidas y esto está documentado, los druidas, por lo menos en los libros de Asterix. Y los libros de Asterix son ley. Hay un druida, punto. A ver, ya está. Entonces existen. Entonces, la religión druídica, ¿qué hacían? Claro, evidentemente los cultos paganos siempre han ido de la mano a este monumento. Y de hecho, todavía hoy, estas moles pétreas de Stonehenge atraen a una legión, porque claro, hay gente para todo, de seguidores de estas religiones celtas, que consideran este escenario como lugar ideal para dar rienda suelta a sus ritos religiosos, de fusión con la madre tierra y los espíritus ancestrales.
Es un observatorio astronómico, sí, pero completamente humano. Las piedras de Stonehenge fueron cuidadosamente seleccionadas y transportadas de manera intencionada por los humanos, evidenciando la notable capacidad técnica y organizativa de sus constructores hace más de 5.000 años. Claro, que tendrían Los animales estudios, salvajes. de nuevo, vuelven a centrarse en lo mismo: piedras, rodillos, trineos y esfuerzo comunitario extraordinario. A ver, Mamutes. Disculpa, Yolanda. Habían los mamutes, ¿no? pero eso ya no estaban hace... No, Bueno, no lo sabemos tampoco. había Lo otros siento. animales. Es que no tenían nada. Bueno, a ver, Bueno, un momento. ¿qué? Mira, hay un libro que es muy curioso que se llama Las nieblas de Avalón, en el que hay una frase que a mí me quedó marcada, que ellos tenían sus religiones, sus formas de construir, sus formas de... justo antes de que llegaran los romanos. Y esto habla de la antigua Gran Bretaña. Y no y dicen en el libro eso, dice, hasta que llegan los romanos arrasando con todo. Y arrasan con todo y quizás hasta arrasan con esos jeroglíficos que hablas, Manuel. También arrasan con todo lo que no les gustara o todo lo que pudiera sonar a más inteligente que ellos, y los llevan todo, porque además los romanos eran así, y esto sí que es cierto. Los romanos llegaban y eran unos guarros. Ellos allí, pum, pam, pim, pam, pim, no respetaban nada. Luego fuimos las posteriores civilizaciones las que vamos conservando cosas o vamos transformando. Pero ellos lo que había no lo respetaban. Puede ser que todo esto fuera una cosa así. Antes has dicho lo del esfuerzo comunitario, ¿no? Exacto. Que transportaban las piedras con rodillos, Claro, que eso trineos también y un está esfuerzo perdido. comunitario extraordinario. Entonces, vale, el poder de una comunidad organizada, ¿vale? Pero Yolanda, ¿no te parece que haya algo demasiado perfecto? Perfecto Bueno. no, perseverante, ¿eh? Exacto, Carmen, perseverante. Y el arte antiguo, casi todo lo monumental tiene que ver con eso. Comunidad, creencias, identidad, un gran esfuerzo, grandísimo, colectivo y mucho, mucho ingenio. Porque donde no llega una cosa, llega la otra. Y aquí lo que llega es el ingenio y todo. Y además grandes estudios. Pues yo creo que, bueno, pienso, no lo sé. ¿De dónde vienen las teorías extraterrestres? ¿La necesidad de explicarlo todo, ya sea raciona o irracionalmente? ¿O qué? ¿Por qué se inventaron estas teorías? ¿Por qué? Bueno, ¿Para mandar uno? Hombre, no, tienen varias raíces. El auge del sensacionalismo del siglo XX, entonces estas teorías de los alienígenas, es que o la popularización de libros de historias de ciencia ficción, y muy importante, que ya he hablado antes, una mirada eurocéntrica que subestima a todas las culturas antiguas, que es todo lo que estamos diciendo. Sí, sí, es decir, a veces es más cómodo pensar que otros hicieron el trabajo, negando la creatividad humana. Estas teorías no nos hablan del pasado, nos hablan de nuestros prejuicios modernos, ¿no? Y de nuestra fascinación por lo inexplicable. Y porque la ciencia y la arqueología explican mucho más de lo que parece. A ver, no es algo que yo me he levantado esta mañana diciendo. Existen muchísimos libros, muchísimos artículos en revistas bastante especializadas, ¿sabes? Entonces, y que explican mucho mejor que yo todo esto. Yo te os puedo explicar lo que yo he investigado y lo he hecho en un resumen. Otro programa me pongo a hacer solo con las pirámides. Pero Carmen, para ti, ¿qué es la verdadera maravilla? Pues a mí la verdadera maravilla creo que ha sido el ser humano, que ha sido puteado, esclavizado, amargado, tiroteado, que siempre ha habido dos condenados siempre en las guerras, y los demás éramos hormigas. La reina estaba siempre en su trono y las hormigas ahí esclavizadas para mantener a 4 abejas reinas, ovejas o burros, mejor dicho burros, y el pueblo se dejaba llevar. Para mí es eso. Y para ti, Manuel. Me estáis liando, porque ahora... La vuelta de tortilla. Sí, no, espera, que ahora lo doy. Entonces, esto, Carmen, ha subestimado, como subestiman los eurocentrismos, a los hombres a las mujeres. Si nosotros te vamos a liar. Claro. Entonces, ¿qué deberíamos apreciar de estas obras? Porque es que yo ya tengo un lío. Su humanidad, su complejidad simbólica, su perfección técnica, las historias que cuentan sobre quiénes las hicieron, las pirámides, los Moai, las líneas de Nazca, no son misterios cósmicos, son logros culturales. No olvidamos, tenían una cultura, construidos con esfuerzo, conocimiento y fe.
Y tal vez eso sea mucho más fascinante que cualquier intervención alienígena. Mucho más, sí. Porque nos muestra de que somos capaces como especie. Estamos llegando ya al final, ¿eh? ¿Con qué reflexión? Porque... Yolanda, haz una reflexión. ¿Te gustaría que se quedaran con esa reflexión? Sí, que tienes que hacer una reflexión. Te dejo 2 segundos para que la pienses. Sí. Que sería la reflexión que se quedaran los oyentes. ¿Qué reflexión? Los segundos en la radio os doy voy a dar 3 minutos a cada uno. Venga, va. Yo sé que el pasado merece respeto. Que las culturas antiguas tenían unos saberes profundos y unas tecnologías ingeniosas, aunque no se parecen a las nuestras, porque tenían otra forma de ver el mundo, porque no es lo mismo Oriente que Occidente, porque no es lo mismo. Entonces, en el fondo, aceptar las explicaciones extraterrestres es quitarle mérito a quienes realmente construyeron esas maravillas. Pues sí, Yolanda, lo que acabas de decir es justo lo que a veces olvidamos, que no pasa nada por no saber, que no pasa nada por mirar sin entender, que la duda también puede ser un lugar donde quedarse un momento. Claro. Es que... Tú seguí. Yo seguiré sin creerme nada, como digo, hasta que me saluden. Eso no cambia. Pero tengo que admitir que, Manuel, también cuando lo que tú me estás diciendo, una casi entiende... ¿Por qué le gusta a la gente mirar al cielo? No solo por los marcianos, o por qué queremos una explicación para todo. Pero si no, no es por los marcianos, sino por lo que realmente se mueve en el universo, lo que se nos mueve dentro o fuera de nosotros y del universo. Sí, quizá por eso seguimos mirando al cielo, mirando esas pirámides, mirando los moais, ¿no? Y tal vez no para encontrar una respuesta a cómo se hicieron o se dejaron de hacer, ¿no? Sino para recordar que todavía somos capaces de preguntarnos cosas, de que no lo sabemos todo. Exactamente. Preguntas que nos abren, que nos mueven, que nos acompañan, que nos hacen pensar. Y preguntas que nos recuerdan que aún seguimos vivos. Pues sí. Sí, seguimos vivos y juntos en esta, ¿que sí, compañeros? Y sin marcianos, por lo menos de momento. De momento, Yolanda, de momento. El cielo siempre guarda un poco de silencio para quien se atreve a escucharlo. Buena nit. Buena nit. Buenas noches, Madrid, buenas noches, España, buenas noches, mundo. Buenas noches. Marcianos también. También, Sí. extraterrestres. No olvidaros de los marcianos, que es muy importante, ¿eh? Es cierto, no porque lo los digo. marcianos eran humanos, ¿eh? Que yo sigo Ay, peleando. Dios mío, no que eran de mar. Yolanda, es que de verdad, yo sí ya te lo digo, es que todas esas personas que han vivido estos 2 siglos nada más y que siguen, ellos, Claro. ¿a que sigo o que no? Sí. Es que no se entiende. Mira, estamos llegando al final del programa y sigo sin entender nada, ¿eh? No, tal vez estamos más liados, ¿eh? Hay que creer en los marcianos, en la bondad del hombre, en la bondad de los desconocidos, como en un tranvía llamado Deseo. No sé. Eso del deseo me ha gustado, Yolanda. Esta noche habrá deseo. Dice Estela, hay que creer en la bondad de los desconocidos. Y lo dice en la película, te la recomiendo, de Marlon Brando y Vivian Leigh, un tranvía llamado Deseo. Y por cierto, mirarete, y si ya no creéis que ya mirarete, yo que sé, ahora ya yo no sé te qué también la he decir. visto. Adiós, buenas noches. Hola. Me voy a mirar Se el va, cielo, que ya se no sé. quiere ir ya, buenas noches. Bueno, nada. ¿Qué va a hacer? Bueno, oye, pues nada, que te vaya bien por los madriles esta noche. Sí, maravillosamente bien me va a ir. Espero que sí. Claro que Nunca se sí. sabe. Muy bien. Nice setup. Bueno, Todas estas cuestiones han sido un poco de teatro, ¿eh? Sí. Nos llevamos muy bien los tres, Sí. y no nos discutimos por los ¿Qué extraterrestres. va? ¿Qué Esto va? seguro que no. nos llevamos Os igual invito que las a pirámides. investigar sobre el tema en bibliotecas. investigar. Y luego, si no, pues veis el programa del señor ese No, Jiménez del Oso o Iker Jiménez, esos que hacen esos programas. Uy, Deja. Yo esto no lo veo, por eso. Yo es que me voy a la biblioteca y veo cosas de arqueología. Bueno, venga. Venga. Ala, que la Chao. estamos liando. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.